Está dentro de la galaxia Gutenberg, sea la supernova, y todos sus ámbitos, pues podemos considerar que cuantitativamente representa en España el 1% del Producto Interior Bruto, cerca de 100.000 empleos. España es la cuarta potencia mundial. Es un área de empresas multinacionales, hay más de 200 empresas editoriales españolas diseminadas por el mundo. Es una realidad que está ahí. No quiero abundar en detalles, pero creo que las magnitudes hablan por sí solas y que debemos prestar atención a este venero de riqueza, de empleo y de difusión de nuestra cultura y de lo que somos. En cuanto a la edición general, como ahora estamos, como ha dicho el viceconsejero, en funciones, me atrevo a hacer algún breve repaso de estos 4 años. Yo creo que materialmente se han conseguido algunas cosas. Se han duplicado los presupuestos de la Dirección General. Ahora sí que lo puedo decir, como estoy en tránsito, pues en transición y provisionalidad, pues ya vemos lo que pasa. Pero sí, yo creo que hay cosas que se pueden decir. Los presupuestos de la Dirección General se han duplicado. Podemos decir que la consolidación del anillo de cierre de bibliotecas públicas estatales de todas las ciudades y archivos en alguna fase de construcción se cierra, o está en el BOE o a punto de estar en el BOE, pero en fin, ya está consolidado, que es una aspiración que arranca en la desamortización, que impulsa la Segunda República. Creo que ha habido un crecimiento importante en las ayudas al sector, se han duplicado. Las ayudas al sector editorial se han duplicado, las ayudas a las revistas culturales se han duplicado, es decir, más que duplicado. Los planes de dotación de libros a las bibliotecas, el crecimiento ha sido un 15.000%, de lo que yo recibí en 2004 a lo que queda. Ese es el crecimiento, es una realidad. Un 15.000% de aportación del Estado que se ha multiplicado por la aportación y colaboración con las comunidades. Cada euro que pone el Estado, se hace un convenio con las comunidades y ponen otro euro. Esto ha posibilitado que si en el año 2004 la ratio libro por habitante estaba en 1,18, me sé bien estos datos porque me preocupaba. Saben que la cifra UNESCO fija en 1,5. En este momento, gracias a esta colaboración con todas las administraciones, estimamos que a finales del 2007 la cifra media nacional, si bien hay comunidades que exceden esa cifra, esa ratio de la UNESCO abundantemente, pero otras no llegan, la media nacional está en el 1,57. Y la previsión a finales del 2008, con presupuestos aprobados por el gobierno, llegaríamos al 1,71. Con lo cual, son realidades que están ahí. Yo no quiero detenerme en más datos de estos, pero que sí podríamos abundar. Pero ha habido una sensibilidad más, que yo posiblemente, si me preguntan de qué he estado más satisfecho, es todo lo que significa los entornos de la lectura. Llevamos varias campañas, ahí se han pasado un folleto que tienen ahí del Plan de Fomento de Lectura. Los planes de fomento de lectura no es una acción de este gobierno, sino que viene continuado. La lectura es un hábito, por lo tanto no se logra en un día. La lectura es algo que tiene que ir creando huecos y en espacios repetitivos y en acciones. Los planes de fomento de lectura, más o menos organizados, arrancan allá a los 80, se potencian en los 90, desde el año 96, a partir de 2000 a 2004 también se impulsan y en 2004 los hemos continuado. La realidad es que en el 2004 más o menos se cifraba el 50% social lectora, no lectora. En este momento, a través de la encuesta que financia el Ministerio de Cultura, pero transfiere el dinero a la Federación de Gremio de Editores para que contraten una empresa a fin de evitar la mayor asexia y que no haya, de alguna manera, intervenciones. Los datos que tenemos en estos momentos es que declara a los lectores el 57,1%, 58%. Lo más importante es que la población 10-13 años declaran ver media hora diaria libros no texto el 91,1%. Pero a mí hay algo más importante que me llama la atención, es decir, que el paradigma lectura se ha incorporado en los discursos de una manera que nadie lo discute. Esta es una realidad que está ahí en un hábito que en España no ha sido frecuente. Nuestra tradición es la que es, siempre ponemos como referencia a los países escandinavos, pero tenemos que reconocer que, en fin, ellos con la reforma luterana, la lectura era parte de la incorporación del hábito diario, era obligatorio leer la Biblia. Lo cierto es que la lectura estaba instalada en los hogares. Las escuelas parroquiales funcionaban, tenían que aprender a leer las mujeres y los niños. Mientras eso sucedía en los espacios de la Reforma, en la Contrarreforma, no se leía, el lenguaje era críptico, el latín,
Solo había un intérprete de la lectura, que era el sacerdote, que leía una vez a la semana, en esa lengua crítica de latín, y de espaldas, es decir, todo un verdadero ejercicio de no lectura. Mientras los reyes ilustrados en los países nórdicos fomentaban la lectura, nuestro rey más representativo, Carlos III, cuando Campomanes le planteaba la formación del pueblo, las escuelas populares, decía que era de más interés para el reino una pareja de bueyes que un campesino que supiera leer. Porque yo considero que el hombre es el único animal lector. Suelo decir con frecuencia, somos los únicos que leemos. Es decir, los rigores y los mandatos biológicos de los animales llamados brutos, biológicamente los instintos les solucionan pues, todos los problemas y formas de presentarse ante la vida. Es decir, sus instintos les regulan todo. Por la parte de arriba los dioses no necesitan leer, como solo sabemos los dioses solo dictan. El acto de leer es un acto de aprendizaje, de completar los vacíos que tenemos. Es crear cultura, y la cultura ya sabemos que es lo que nos arropa de acuerdo con nuestras limitaciones. Nos encontramos en que yo estoy de acuerdo, un poco siguiendo lo que decía el viceconsejero, hay 4 patas, en mi opinión, de la lectura, que es la familia, que es donde se crean los hábitos en edades tempranas, la escuela, en lugar de atención, las bibliotecas, como espacio de dotación, y que aquí quiero añadir algo más. Miren, las bibliotecas es la red cultural más importante del país, los medios de comunicación. Y aquí es donde estamos. Considero que es un deber de reconocimiento a la tarea que han hecho los medios de comunicación en las áreas de libre lectura. 30 cadenas de radio que tienen programas de lectura, 20 canales de televisión, 175 periódicos, más de 100 revistas culturales, en fin, es una realidad más que suficiente para explicarnos la cantidad de profesionales que durante años llevan haciendo de nexo entre el que crea y el que lee. Desde el Ministerio de Cultura estos años hemos atendido a los autores como alfa del punto de creación, hemos atendido a los lectores en la lectura como omega de ese tránsito, y por el medio, en este arco iris, hay una serie de profesionales que son los editores, los libreros, los distribuidores, etcétera, etcétera, que siempre, bibliotecarios, traductores, ilustradores, que siempre más o menos le hemos dado atención. Pero nunca, nunca a una serie de profesionales que diseminan, que hacen de gozne, ya lo apuntaba el viceconsejero, entre el que crea y el que lee, y todo ese abanico de profesionales, que son ustedes. Por lo tanto, yo considero, para nosotros, que hay una realidad, y esa fue la razón de que hace un año pues convocáramos a una serie de ellos y decir, hay que hacer algo. No se pretende que en estas jornadas, estas 5 mesas, referidas a prensa diaria, a revistas, televisión, radio y nuevas tecnologías, de aquí salga la panacea o la solución a todo. Yo creo que lo más importante es que salgan unas reflexiones, salgan unas ponencias, que nos hagan propuestas, porque las administraciones tenemos que estar atentas a lo que existe, que ustedes se hagan también visibles en esta unión, porque a mí me parece realmente llamativo que después de tantos años con la labor que ustedes han hecho de fomento de libre lectura, en toda esa significación de todo esto, no haya un momento, y qué caray, y nosotros tenemos que hacerles un homenaje a ustedes. Este encuentro, si ustedes son diseminadores, y valga la metáfora, de lo que es el fomento de libre lectura con todos sus valores cívicos y democráticos, pues ya que son diseminadores, que esta reunión también sea germinal y sea la embrionaria de otras muchas, y que haya un atrevimiento a que, pues con la regularidad o periodicidad que ustedes fijen, con la tarea que ustedes consideren, con la capacidad de organización y asociacionismo que ustedes consideren, yo creo que nosotros tenemos una deuda por toda la tarea que han hecho por la lectura, entendido en esa amplitud que abarca todo, abarca sin duda revistas, abarca libros y abarca más cosas, no solo estas áreas, no solo la galaxia de Gutenberg, sino que la lectura, antes de llegar a Gutenberg ya se leía. Todo lo que significa lectura, ustedes han hecho una labor desde la difusión de la imagen, del cine, del arte, de los libros, en fin, toda esa gama, para que hagan ustedes propuestas. Y no quiero decir nada más, simplemente después de estos 4 años, y ahí me quedo por la...